Vamos a hacer un cambio, sale Iván y entra Marcelo Lagos, porque hemos venido siguiendo la pista a propósito de las condiciones meteorológicas que también afectan al socavón. Ya lo conocemos casi como un personaje. El socavón de Reñaca, el socavón de Concón, Hola, el socavón de las dunas. Este fin de semana la gente se iba a sacar fotos al socavón, iba a hacer turismo al socavón. Parece tirado de las mechas, una locura, pero era así tal cual. Había gente que estaba turisteando en el socavón. Marcelo Lagos, bienvenido acá. Buenos Espero días, que lo haya buenos pasado días. bien. ¿Cómo estamos? María Elena, don Eduardo. Mire, el libreto dice una primera pregunta: ¿qué se hizo mal? La pregunta tendría que ser: ¿se hizo algo bien? Quizás lo bueno sería, y esto entre comillas, el socavón. Porque de alguna forma ha puesto el tema sobre la mesa. Claro. Si no ocurre el socavón, nadie estaría pensando en la fragilidad de las dunas, en el abuso y la densidad de urbanización en sistemas frágiles, en el riesgo que significan y cómo los instrumentos de planificación territorial consideran este tipo de procesos. En la práctica, cómo hacemos ciudad, cómo ocupamos los territorios. O sea, en la práctica, si se hizo bien o se hizo mal, ¿O quién es tiene una la culpa? cirugía de cuerpo y alma. Claro. Esto es... Es como cuando tú sabes, cuando te llevan, cuando te vas al, no sé, al forense, ¿cierto? Claro. Te tiene que abrir entero y revisar por qué te moriste. Y en la práctica el socavón, como hemos dicho, es solamente la punta del iceberg de un problema hiper más complejo. Partamos por una pregunta lógica. ¿Se podía construir aquí o no? Desde tu punto de vista. De mi punto de vista no, pero desde el punto de vista de las normas Tampoco. actuales y vigentes se puede hacer lo que tú quieras en las dunas. Y ahí hay un problema. Pero la pregunta, recojo lo de Kevin. ¿Se podía? Ciertamente la tecnología permite, lo puede. ¿Se debía? ¿Qué pasa? Que el deber pasa por temas éticos y ahí entramos en temas culturales y de cómo entendemos, valoramos este tipo de ambientes. Cómo valoramos vivir cerca de un río o una planicie de inundación como pasa en Licantén. Cómo entendemos vivir al lado de un volcán riesgoso como pasó en Chaitén en el 2008. En la práctica, cómo vivimos con la amenaza permanente de tsunami, siendo que todas las zonas costeras en Chile están densamente pobladas y dormimos tranquilos y los estudios de peligro están por todos lados arrojados. En la práctica, comprender y saber vivir con el riesgo implica una tarea mucho más profunda. El socavón nos está poniendo, genera tensión, porque de alguna forma nos invita a reflexionar sobre el cuánto comprendemos de los sistemas, del sistema tierra que habitamos y más allá y conectado con lo que se mencionaba en el bloque anterior, es de que estos procesos vienen para quedarse. Marcelo, leí el fin de semana un reportaje largo que trataba de establecer algunas responsabilidades, eso es otra historia que la vamos a conversar después, pero también me enfrasqué durante el fin de semana en una discusión con mi cuñado que decía... nosotros podemos construir sobre las dunas, un poco lo que planteaba Eduardo la semana pasada. Tenemos tecnología, se construye en Dubái, aquí probablemente los cimientos llegaron hasta alguna parte sólida y ahí nos enfrascamos en una discusión sobre si tenía que ver con lo construible o la constructibilidad, por decirlo de alguna manera, o tenía que ver precisamente con esto que mezcla un poco de temas éticos con los permisos, etcétera, etcétera. Los edificios no tienen ni una responsabilidad aquí, están bien construidos, efectivamente. ¿Deben haber llegado hasta una parte sólida, una piedra, no tengo idea, o no? Buen punto, estuvo bueno ese 18. Sí, estuvo bueno, bueno. la familia no la elegimos, No, es no. lo que nos toca. En la práctica, yo partiría de la base de que, a ver, Dubái, por favor, chancho en misa, Dubái tiene arena por todas partes. O sea, si queréis vivir en Dubái, tenéis que construir sobre las condiciones que predominan y eso es un ambiente desértico. Y por lo tanto, usar como ejemplo Dubái denota una falta de comprensión de lo que estamos hablando. Acá las dunas son un proceso hiper particular. En Chile, dunas de este tipo representan solo el 3% del territorio. Pregúntale a tu cuñado cuánto equivalen las arenas, ciertamente en Dubái, y probablemente el porcentaje es sustantivamente mayor. No hay comparación. Claro. Ahora, si tenemos un porcentaje tan pequeño de arenas, en este caso de dunas, y particularmente fósiles que ya no están siendo alimentadas, eso evidentemente revela que es un sitio muy particular. Por eso desde la geociencia se le denomina un geositio, que debe ser protegido y conservado. Ahora, claramente podemos construir. Sí, el ser humano puede hacer lo que quiera, pero como mencionaba Eduardo y hemos hablado en otras oportunidades, el querer no significa que podamos hacer lo que queramos. Podemos clonarnos si queremos, clonémonos. Podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Pero esos son temas éticos, pero lamentablemente esa ética no está... no es visible en nuestras normas. Y es por eso que está todo en regla. Y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, a la parte final, los edificios están construidos de forma perfecta.
Los edificios cumplen con altos estándares, son robustos y no hay nada que reclamarle al diseño, al cálculo, a los estudios estructurales, a la mecánica de suelo, etc. Y los pilotes y el anclaje a roca, que es todo lo que se le exige para construir en este tipo de suelos que son los peores para construir. Si acá el tema son diversos, Sí. hay otros. Ahora, Marcelo, como es habitual acá en Chile que solemos llorar sobre la leche derramada, ¿no? Somos Sí. súper buenos para reaccionar y ahora varios van a decir, yo lo dije, lo advertí, y es posible que lo hayan hecho, pero bueno. Ahora, el tema es que esto nos dé para una conversación de cómo empezamos de ahora en más a hacernos cargo de la construcción, que es como lo que nos pasa con los terremotos. Vamos a hablar de esto, o los tsunamis, vamos a hablar de esto. Después se nos olvida. Tú has hablado mucho de la mala memoria que tenemos acá en Chile. En este caso en particular, ya tenemos 2 edificios que fueron obligados a ser evacuados, hay un tercero que está ahí en la pitilla, y yo me imagino que toda la gente que tiene departamento en ese sector deben estar, si no van de rodillas a los Vázquez pidiendo que por favor se pare esto, algo estarán pensando, porque el miedo que debe haber en este minuto debe ser mayor en la zona, ¿no? No, totalmente y claramente. O sea, el perímetro de seguridad hoy día se involucra a puntuales edificios, pero dalo por hecho que va a seguir ampliándose el perímetro de seguridad, porque también hay incertidumbre, ¿cierto? Nadie sabe qué puede pasar con las lluvias que vendrán, o con la acción del viento, o con la propia inestabilidad de los terrenos que ya son visibles, porque lo que está pasando con los socavones es que nos demuestra que el excesivo uso, abuso de la urbanización sobre este ambiente frágil hoy día está colapsando. Marcelo, o sea, el socavón es ejemplo de ello. Yo no quiero poner en aprieto a nuestro director, pero entiendo que tenemos 2 láminas de cómo eran las dunas y cómo son hoy para ver cuáles son esos lugares de peligro. Vamos a pedirla. Justamente ahí está, usted lo está viendo en imágenes, en esta portada del diario La Tercera, que así eran las dunas, o sea, casi sin edificios. Tenemos otra imagen, entiendo, ahí está, ya. Aquí, justamente, queda un pedacito de duna al día de hoy, que es al sector izquierdo, para abajo. Eso es todavía lo que está protegido, entre comillas, y eso así está hoy. Así era y así es hoy. Si se dan cuenta, gran parte de las dunas hacia la derecha de la pantalla están construidas y son los hacia edificios. Los primeros son los del socavón. socavón. Pero de ahí para allá, Marcelo, está todo construido. O sea, podríamos tener de nuevo esta situación, ¿o no? Sí. A ver, yo precisaría que cuando hablamos del antes y el después es importante ponerle el año. Ajá. Porque el antes podría alguien pensar que le está hablando del 1890. Claro. ¿Cierto? No. El antes estamos hablando del 2007. Estamos hablando de ayer. ¿Cuándo naciste? Yo el 91. Estaba vivo, obviamente. Estaba vivo. O sea, estamos hablando de que el antes fue hace poco. O sea, Sí. no estamos hablando de... Esto es un proceso que se detonó con todo Claro. en ciertos gobiernos recientes, independiente de que las dunas se venden ciertamente durante la dictadura, el primer gobierno Claro. de Elwin, independiente de que el proceso gradualmente empieza a ser protegido, ciertamente porque hay sensibilidad, se crea la CONAMA, Comisión Nacional del Medio Ambiente, en 1993, se amplía ciertamente un perímetro de protección, se reduce, se amplía y hoy día estamos en algo más, pero en la práctica el proceso de los permisos de edificación, que eso sería interesante, Sí. tú como periodista podrías averiguar ciertamente en qué gobiernos se han vendido o se han permitido más edificios en esta No, zona, y te vas a dar ahí- cuenta de cómo va la mano. Pero en la Ahí práctica... tenemos, Marcelo, a don Julio Ventura, señor Ventura. que es el director de obras municipales. Mira, esta foto es de 1997. Yo ya Perfecto. tenía 6 años, Eduardo tenía un poquito más. Marcelo, mira, Grande. acá es donde las dunas siguen existiendo, digamos, siguen Claro. siendo dunas, pero de aquí hacia allá es donde están construidos todos los edificios y el socavón está como por aquí. ¿O Claro. no? Mire, vamos a Interesante poner la verlo otra así, imagen sin para... edificios, Buenísimo. ¿ah? Ahí está. Súper bueno. Claro, Mira. claro. Si se dan ¿Cachai? cuenta, Vaya. claro, acá se muestra, primero que nada, estas dunas están colgadas sobre un acantilado, ¿cierto?, de roca. Ya no hay stock sedimentario, acción del viento, eólica, ciertamente, que la alimente, y es por eso que se llaman dunas fósiles. Uno, ya no tienen más arena. Segundo, acá se observa una parte de dunas que están levemente activas, por eso no hay vegetación, se mueven con la acción del viento y hay que contenerlas. En cambio, estas dunas de acá son más antiguas, están consolidadas, son muy viejitas del Pleistoceno. Estas son más nuevitas del Holoceno, y en la práctica acá sí hay, incluso hay suelo desarrollado, hay bosque nativo, muy particular. Si yo intervengo este espacio, claramente se activa. Saco la vegetación con construcciones y en la práctica lo que ha pasado es que del momento que se intervienen estos espacios
porque las reglas lo permiten, ¿cierto? Y eso entre comillas, el instrumento de planificación territorial, su plan regulador y cómo lo interpretan los y las expertas, ¿cierto? Ha detonado procesos que no deberían estar pasando porque la vegetación controla, contiene. Conocen la doca, el carpobrotus Sí, chilensis, claro. ¿cierto? O la Haemophila arenaria. Todas esas plantitas que son... el Carpobrotus, la doca es chilena, pues sí, Carpobrotus chilensis. Son plantas que contienen, que atrapan, que generan suelo. Si ustedes caminan por estas zonas, la arena está durita, independiente que sea arena, porque solamente es arena, claramente, en su origen, está compacta, pero si yo la intervengo, empiezo a detonar procesos. Y de alguna forma esto, combinado con toda la carga que significan, ¿cierto? Edificio tras edificio, más personas, más vehículos, más impermeabilización del suelo con pavimentos, más escurrimiento superficial del agua lluvia. Tiene que salir por alguna parte. Y bueno, vemos lo que pasó, pero en rigor el tema de la falla que se supone que deriva ciertamente de la evacuación de aguas lluvias se conecta también con una alta tasa de presión que se está ejerciendo en un territorio, en un sistema que es frágil. Que claramente, como bien decía, se puede construir, sí, de acuerdo a las normas, pero eso no quiere decir que en la práctica debamos hacerlo. Y lo que está pasando hoy día es la punta, la guinda de la torta. Oye, Marcelo, desde esa imagen que tienes tú ahí, uno ve el camino costero, que el que muchos hemos recorrido miles de veces, qué bonito, qué frágil se ve considerando que está con una duna colgando encima de ellos. Claro. Bueno, y esa fragilidad se revela con que si uno revisa la historia o incluso el informe del Servicio Nacional de Geología y Minería que fue publicado en 2012, que hace una síntesis breve de los últimos años de una cantidad de movimientos en masa, de deslizamientos puntuales, donde la ruta entre Reñaca y Concón queda obstruida producto de la gravedad, si donde hay pendientes sencillamente y donde no hay vegetación, la arena, si es sometida a algún esfuerzo, puede tener colapso claramente. ¿Podemos volver a la imagen anterior, por favor, la imagen aérea de la duna, porque es lo que está explicando Marcelo de este para camino que costero? la gente entienda, Marcelo, mira, aquí está el socavón, hoy. Esta es el área del socavón, pero si ustedes se dan cuenta, hay un edificio que es este, donde los edificios podrían caerse encima. Sí, colgando, claro. Y de ahí para allá podría volver a suceder si es que hay lluvia o si es que hay un temblor, un terremoto. ¿Podría pasar o no, Marcelo? Sí, es un escenario. Y lo otro interesante en esta imagen es de que acá hay un límite urbano. De aquí para allá es Concón. Sí. De aquí para acá es Viña del Mar. Ajá. Esta es una imagen objetivo de futuro. ¿Cómo imagino el campo dunario? Este es otra imagen, ¿cierto? Sí. Y en la práctica revela cómo podemos vivir, ¿cierto? ¿Cómo queremos vivir para el futuro? ¿Queremos vivir con alta densidad? ¿Queremos cuidar el geopatrimonio? En la práctica, gran parte de esto, de acuerdo a los instrumentos de planificación territorial vigentes, permiten urbanización. Si hoy día quisiera, Viña del Mar podría seguir densificando, cumpliendo con la norma y las reglas sin ningún problema. Pero en la práctica el socavón y todo lo que está pasando y la incertidumbre que tenemos de los escenarios que vendrán, como mencionaba ciertamente, de potenciales colapsos, afectación de otras edificaciones, nos revela la necesidad de enfrentar y mirar este tema de frente. Y ahí, Marcelo, uno se encuentra con situaciones como que hay una construcción de estas construcciones que fue paralizada por un tema de permiso, etcétera. Uno se encuentra con edificios en humedales como, no sé, Los Molles, que es escandaloso. La verdad es que un montón de edificios que quedan como construcciones que quedan a la mitad y después se olvida el tema. Y ahí yo digo, bueno, ¿qué pasa con la planificación territorial? ¿Qué va a pasar con esto en un futuro? Porque una cosa es que puedan arreglar el socavón, que es algo que se está evaluando. Me imagino que nadie pensará que va a poder vender uno de esos departamentos nunca más, porque claro. al final lo tienes como propiedad tuya y no lo vas a poder vender. Sí. Pero más allá de que esto se pueda solucionar, este tema, ¿qué pasa con el resto de la Sí, has tocado un temazo, porque en la práctica, generalmente cuando uno toma la decisión de dónde vivir, dónde habitar, estamos pensando en la cercanía a tu trabajo, la distancia al colegio de los niños, niñas, la escuela, etcétera. Si es que la opción es la segunda residencia, un paisaje bucólico, relajarte, descansar. Pero en general, el currículum de los territorios, la historia pasada, de lo que ha pasado allí, la gran mayoría la delega a la autoridad. Se supone que si esta estructura, este edificio, esta casa, este sector es habitable, quiere decir que alguien estudió esto. Hay un instrumento que planifica el territorio que dice este lugar es habitable, hay densidades, hay alturas definidas, hay áreas verdes definidas y por lo tanto se supone que acá hay un grupo de especialistas en planificación urbana, en este caso el municipio, por ejemplo, Claro. que es fiscalizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y numerosos actores, etcétera. En la práctica acá hay un universo de personas que deberían garantizarte habitar en un territorio seguro. Marcelo. Cuando comienzan a pasar estas cosas, en la práctica claramente algo está pasando. Si tenemos urbanización sobre humedales es porque algo lo permite, no es casualidad. ¿Y por qué puedes comprarte un humedal también?
Claro. ¿cierto? Y la práctica, entonces, acá se tensionan muchas cosas. Todo Entonces se el ve. problema es mucho más complejo que solamente tirar todo contra el director de obras, que probablemente tiene cuota de responsabilidad, pero no solamente él. Acá hay mucha agua que corrió bajo ese puente. Marcelo, perdón, tú decías que en esta imagen, claro, acá las dunas las vemos, aquí están los edificios sobre las dunas, pero desde la avenida Edmundo Luchans, que es esta, hacia arriba, ¿también es duna? Sí, sí, sí. Es que pasa que esta es la duna más joven ¿Ya? Claro. de los últimos 10.000 años, ¿cierto? Claro, joven, entre comillas, ¿Cierto? Y esta es una duna más viejita. Recuerden que la Tierra tiene 4.650 millones de años aproximadamente. Y cuando es más madura, es una duna que está consolidada y que en rigor no está activa, ¿cierto? Acá está activa. Acá la acción del viento levanta arena la permanentemente y la transporta y la mueve y probablemente... Y eso La es un fenómeno que pendiente. pasa. Pero en la práctica... O sea, no corren peligro las personas que están desde la avenida Edmundo Luchans hacia arriba. No debería, porque No es debería. una duna que está consolidada. Ya. Si la parte activa y la parte más peligrosa, evidentemente, es el frente del campo dunario. Primero que todo, porque está menos consolidada, ¿cierto? Son arenas. Y segundo, la pendiente. Pendiente, claro. Pendiente, con suelo menos consolidado, evidentemente puede detonar múltiples procesos. Y conectado con lo que mencionabas tú, también está la amenaza sísmica. Si no quiero caer, de los terremotos, debo hablar de terremotos. No, lo que quiero decir, Hoy lo día, que tengo que decir, sobre todo. es que claramente Tengo la que- amenaza tengo que sísmica es nombrarlo. latente, es latente. Entonces nadie puede descartar ciertamente la posibilidad de que se detonen otros procesos allí. Mira, la foto que tienes ahí tú es bien clarificadora para ver cómo se construye en una ladera de una duna, así en una pendiente. Y ahí tenemos un problema. Ahora, ese socavón, están trabajando ahora para evitar que el agua y todo lo demás. Elena decía, ¿se podrá arreglar el socavón? Yo no sé si los socavones se pueden arreglar. Lo cierto es que yo no sé si van a haber interés de demoler todo eso que está ahí por el riesgo inminente que hay. Pero también tenemos un hotel abajo que estaba metido en un roquerío. Sí. Entonces, por eso digo Sí. que la imagen es tan clara, porque hay como varias cosas que uno dice, ¿era necesario? Bueno, Sí, bueno, es que también hay momentos y momentos, Eduardo, y ese es un gran punto, porque en la práctica culturalmente, quizás hoy día, lamentablemente tarde, pero nunca, más vale tarde que nunca, ¿cierto? Hay más conciencia y comprensión de la importancia que tiene la zona costera. Claramente el cóctel de esta intervención sobre la planicie de abrasión rocosa, expuesto a marejadas, etcétera, la intervención abusiva, ciertamente densamente poblada en campos dunarios, nos revela una forma de entender la naturaleza de nuestro Chile, ¿cierto? De cómo valoramos, de cómo comprendemos y hasta qué punto podemos urbanizar y no. En la práctica, todo lo que está construido acá está en regla, cumple con estándares de diseño sismo resistente y cumple con todos los permisos probablemente. Y nadie dice que eso esté mal. Si en la práctica es que necesitamos claramente de forma urgente revisar nuestra forma, que comprendemos el cómo habitamos, dónde habitamos y que no se sigan detonando procesos como el que estamos viviendo hoy día con los socavones en Concón. Marcelo, a propósito de eso, del cómo habitamos las ciudades, hay un estudio que aparece en el diario El Mercurio ayer que da cuenta del plan regulador comunal, que es el uso de suelo en Viña del Mar. Y bien lo marcaba Marcelo, donde usted ve las dunas, entre comillas, desnudas o vacías, sin edificios, es Concón. Donde usted ve construido es Viña del Mar. Y Viña del Mar tiene no solo este problema ahora, sino que un problema potencial. Según este estudio que aparece en el diario El Mercurio, se podrían llegar a construir con el actual plan regulador comunal 1022 nuevos departamentos. O sea, esto podría no parar, sino que continuar si es que el desarrollo inmobiliario, desarrollo entre comillas, continúa. O si es que las ganas de ganar plata, porque uno de estos departamentos salía 25.000 UF. ahora O sea, hay es bastante caro. Kevin, te pregunto a ti, porque hasta donde sé, una cosa es el plan regulador que permitiría eventualmente, y es distinto el de Viña del Mar con el de Concón, Claro. porque son municipios distintos, pero también una zona de este campo dunar se logró convertir en una zona de protección. O sea, aunque eventualmente Concón hubiese querido, no lo podrían haber hecho porque en algún minuto se pegaron al cachofazo y dijeron, Ajá. ya, Que es ese pedacito que dejémoslo es lo hasta que acá quedó. nomás. Porque antes esa zona era mucho más protegida, después Porque, de la, hecho, la disminuyeron. los dueños de eso pidieron una indemnización al Estado porque se sintieron que habían sido despojados de un espacio de riqueza. Ahora, eso puede ocurrir si es que no cambian la forma. Y es lo que decía Marcelo hace un rato. Acá no es que esté el deber o no. Finalmente, si te lo permite el plan regulador comunal, se va a poder hacer. Tiene que cambiar el plan regulador comunal para que esto no vuelva a ocurrir. Tiene que cambiar el uso de suelo, tiene que protegerse ciertas áreas. Tenemos también que entender desde
la ética, tú bien lo decías, Marcelo, que hay que parar en algún momento. Hay que expandirse, pero hacia otra parte, no hacia lugares donde sea un potencial riesgo. Pero ahí uno también podría preguntarse, ¿este es un problema de oferta o de demanda? No, totalmente. ¿Qué conocimiento tenemos sobre nuestro Chile lleva la territorio guaripola en ese tema, claramente. A ver, acá, primero que todo, recuerden que los instrumentos de planificación territorial, en este caso un plan regulador, en promedio en Chile se demoran 7 años en ser aprobados. En promedio, incluso puede pasar mucho más. Y hay una cantidad de instrumentos de planificación territorial que están pendientes, que están en estudio, incluso muchas comunas y asentamientos humanos en Chile que no tienen ningún tipo de instrumento. Y por lo tanto el tema de la regulación, entre comillas, ordenada, planificada, pensada, anticipada del uso del suelo en nuestro país, es un tema donde no resaltamos como somos potencia en planificación urbana. Ven a hacer un posgrado, quieres hacer un doctorado, ven a hacer el doctorado en Chile en planificación territorial porque somos un ejemplo, ¿cierto? No lo somos. ¿Cierto? Somos ejemplos en otras cosas. Ahora, ¿por qué? Porque acá hay una forma de entender cómo construir, ¿cierto? Qué podemos habitar, dónde podemos habitar, y también hay intereses. Mencionabas tú lo de la oferta y la demanda, y eso podemos entrar a picar fino, pero en la práctica evidentemente que hay intereses. Y es legítimo que un privado que compró quiera realizar un modelo de negocios con el terreno y en la práctica acá tienen que sentarse a conversar, porque el plan regulador no se va a actualizar de la noche a la mañana. Claro, claro. Y necesitamos también una comunidad informada, porque recuerden que los instrumentos de planificación territorial de sus comunas donde ustedes viven se publican, tienen procesos de participación ciudadana. Hoy día la evaluación ambiental estratégica es fundamental y es una exigencia para incluir incluso el cambio climático en los instrumentos de planificación. O sea, hoy día hay una serie de espacios y momentos importantes donde la comunidad puede opinar, etcétera, y cada vez son más rigurosos, pero para ello también necesitamos autoridades y concejales y concejalas, que son los que aprueban o rechazan estos instrumentos, empoderados y que entiendan de planificación territorial con propiedad. Igual es extraño que los planos reguladores se circunscriban solo a un municipio, ¿no? Porque podría quedar que de la calle para allá sí, de la calle para acá no. Sí, ¿Cuál es la Eso diferencia? pasa. No, pero no es solamente un municipio. De repente, por ejemplo, acá hay dos cosas. Por ejemplo, bien sabemos que Viña y Valparaíso están casi conurbados, como se dice, Claro. ¿cierto? Traslapados. Pasa a Concepción Talcahuano, pasa acá en el Gran Santiago. En la práctica, los planes reguladores se realizan a nivel comunal. Perfecto. Pero también cuando hay comunas que están más integradas desde el punto de vista urbano, existen los planes intercomunales, que tienen mayor jerarquía y que incluyen lo urbano y lo rural que conversa entre ellas. Parece más o menos razonable, ¿no? Pero existen eso. Y también ya está lo demás de mayor escala, que son los planes reguladores metropolitanos, como pasa en Santiago, ciertamente, que es el famoso PRMS. Claro. Ahora, independiente de toda esta jerarquía del perro que ladra más fuerte, no están funcionando. Porque si estuvieran funcionando, claramente procesos de este tipo o evidentes desastres que nos acompañan día a día no serían tan recurrentes, porque evidentemente que es probable que un meteorito donde caiga va a impactar y es poco probable que nos preparemos para el próximo meteorito. Pero claramente habitar en zonas expuestas a peligro, llanuras de inundación fluvial como las zonas inundadas por los ríos de las lluvias de los últimos meses, zonas costeras, ambientes frágiles al lado de los volcanes, nos revela ciertamente que la comprensión del riesgo que tenemos todavía necesitamos un camino largo por recorrer. Oye, está el dato en este estudio que aparece en el diario El Mercurio de Atisba, esa es la empresa que hace este estudio, que el potencial o el desarrollo inmobiliario podría traer ganancias de hasta, y no me quiero equivocar en el dato, 235 millones de dólares. Y de allí la explicación de por qué se está construyendo donde se está construyendo. Si esto no es porque quieran una mejor vista nomás. O sea, acá hay mucha plata, los departamentos salen mucha plata y hoy día, claro, están en riesgo. Pero el negocio es evidente. O sea, hay muchas ganancias de por medio. Claro, pero ojo que hay que considerar que esa es una estimación que hace esa empresa o consultora de Sí. acuerdo a las densidades y alturas que permite el plan regulador vigente. Exacto. Pero para eso están los estados, ¿cierto? Y los estados, ciertamente, se preocupan de garantizar el bienestar de la sociedad, de las comunidades. Por lo tanto, el Estado tiene el deber Absolutamente. de rayar la cancha y modificar esas densidades. Y ahora va a ser el ¿cierto? Estado el que va a ser demandado, de hecho, porque ya se están preparando una serie de acciones en la justicia por parte de no solamente los propietarios, sino también la misma inmobiliaria, la constructora. O sea, aquí va a haber que desembolsar plata del Estado, que finalmente es plata de todos los chilenos. Eso, digamos, porque no Sí, diga el buen Estado como una punto. cosa etérea. Sí, claro. Sí, pero mira, ojalá, mire, no sabemos cómo va a fluir, pero yo creo que este proceso hay que acompañarlo. ¿Ah? Primero que nada, esperemos que los socavones no sigan aumentando, aunque es probable. Dada el hecho que pasó uno, vino un segundo, y de que arreglar eso no va a ser una tarea fácil.
Segundo, ojalá se busque responsabilidades. Eso es importante que ocurra porque cuando no hay responsabilidades, la herida queda abierta. Y no va a cicatrizar nunca y no nos vamos a ocupar nunca del problema si no hay responsabilidades. Y eso implica... Ahí tenemos un vacío legal gigantesco porque hay que buscar a los responsables y eso implica ir picar hacia atrás y buscar. Y ver la forma de que esto no vuelva a suceder. Y eso se llama lecciones aprendidas. Pero claramente Chile no se caracteriza tampoco por eso. Pero pensemos ciertamente de forma positiva, ¿cierto? De que estamos viendo un proceso que viene para quedarse. Comentaba en el bloque anterior la agresividad de los procesos hidrometeorológicos que vienen para quedarse, las malditas marejadas, ¿cierto? Anómalas que nos quieren afectar, las lluvias concentradas, las altas temperaturas, los incendios que vendrán este verano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad urgente de planificar y usar el territorio de forma sustentable. Y eso implica entender los procesos que vienen para quedarse, la fragilidad de nuestros sistemas humanos expuestos a numerosos peligros, porque los niveles de exposición son gigantescos. Estar expuesto a peligros implica la posibilidad de riesgo. Si yo me acerco al acantilado, me puedo caer, me estoy arriesgando. Si tu niño chico se sube a un árbol muy grande y se puede caer, se está arriesgando. Bajemos a la gente de la zona de peligro, disminuyamos exposición. Eso se puede hacer con planificación urbana, con medidas de mitigación no estructural, que es mucho más barato que... ¿Cuánto va a costar este arreglo? Tú sabes que probablemente el plan regulador de Concón y el de Viña debe costar ¿cuánto? 400 millones, 500 millones, pongámosle a todo reventar. Solamente el arreglo de los socavones son todos estos planos reguladores. Claro. Que podríamos habernos hecho un plan regulador increíble con estudios detallados, etcétera. Pero en la práctica ese permanente pensar que este paradigma hegemónico que nosotros podemos modificar, alterar, mover la duna para acá, parcharla como una tapadura, como si fuéramos el mejor dentista. No tengo nada contra los dentistas, independiente del fierrazo que te pegan, pero en la práctica claramente esto se puede hacer. Yo podría no tener caries si me lavo los dientes, ciertamente, si tengo una conducta sana, si evito el azúcar. En la práctica podemos evitar estos gastos sustantivos que ustedes mencionaban de todos los habitantes de este país, chilenos y extranjeros, etcétera, si nos anticipamos. Y para eso hay hay información, hay documentos, hay gente que piensa, mujeres y hombres que han hecho 1000 documentos y las dunas de Concón son estudiadas hace tanto tiempo. Roland Pascoff, un gran geomorfólogo francés que habitó en Chile tanto tiempo, aportó tanto con su conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy día recién estamos mirando las dunas con atención. ¿Por qué? Por el socavón. Marcelo, hubo un socavón que fue a propósito de las lluvias y un segundo socavón que era el que estaba al ladito, que muchos expertos, y te quiero preguntar a ti, dicen que fue por la, entre comillas, obra de mitigación que hizo el MOP, que hizo el Estado de Chile para que no pasaran más cosas y pasaron más cosas. ¿Eso fue culpa del MOP o fue culpa de todo lo que venimos hablando ahora? Ahí lo tenemos en la imagen. El primer socavón, producto de las precipitaciones, que cayeron muchas en cortito tiempo, y el segundo socavón que antes veíamos como una bolsa plástica que llegaba hacia abajo y de repente se... Sí, de acuerdo. Mira, la verdad es que esa respuesta es violento dar una respuesta inmediatamente sin hacer un estudio detallado. Pero lo que sí acá no hay que caer en solamente la responsabilidad de lo público. Porque es fácil comprar barato, vender caro y responsabilidad al Estado. En la práctica acá lo importante es entender que este es un proceso complejo que integra responsabilidades públicas y privadas y eso no hay que separarlo, independiente del detalle. Probablemente las medidas podrían haber sido mejores, probablemente no se debería haber construido, probablemente no se debería haber vendido una duna, probablemente yo, propietario, no debería haber comprado arriba una duna. O sea, acá si empezamos a picar fino, pueden caer pero montones de perfiles, personas, organizaciones, instituciones, todo depende de la escala. Pero en la práctica, solucionar ese tema del socavón se puede, no digo que sea una tarea fácil, va a ser complejo, pero claramente la señal que nos está dando es que la duna se están activando procesos producto de la intervención de lo público, de lo privado, del uso, del abuso y todo en un contexto de cambio climático que hace que todo esto sea más complejo. Vuelvo al punto anterior respecto a las responsabilidades que se tienen que buscar y que es importante que haya, ¿no? Que haya un juicio justo y que se establezca quién dijo que sí cuando tenía que decir que no y que de alguna manera quede una constancia. No sé si se tendrá que ir preso esa persona, pero de alguna manera que quede una constancia de que algo no funcionó como debería. Pero más allá del socavón, en tantos lugares de Chile donde van a ocurrir este tipo de cosas porque el Estado, los gobiernos no se han puesto las pilas para delinear correctamente el terreno, porque sabemos que el empresario va a querer maximizar, es parte de su pega, se lo debe a sus accionistas. No, pero el empresario también puede tener un poquito de conciencia.
Hay que hacer un llamado ahí también a que el empresario no per se es una persona que piensa solo en números. O sea, hay formas de hacer empresa y formas de Pero hacer empresa. ¿qué es la conciencia al final del día? ¿Qué decir? No voy a construir en la duna porque sabes que yo cuando chico me tiraba a la duna y por lo tanto no. El empresario va a decir, mira, tengo un grupo de accionistas, le estoy diciendo que aquí voy a invertir 100, vamos a ganar 500. Y es parte de la pega, Están así todos funciona. los permisos en regla, Está claro. todo en regla, no estamos coimiendo a nadie, estamos haciendo las cosas. Si el Estado dijera aquí no se construye, el empresario buscaría esos mismos 100 invertirlo en el otro lado, y a lo mejor no van a ganar 500, van a ganar 400, pero los accionistas van a estar felices igual. Si el rol del Estado es justamente eso, es normar, es poner los límites, decir cómo se juega el partido. ¿Por qué le dejamos siempre la responsabilidad a otro? Y por eso al final del día tenemos que todos nosotros pagar. Claramente, nadie tiene pues, la responsabilidad, claramente, claro. ¿no? Y el gran tema también Todos acá, complementando lo que mencionan, es de quiénes son los organismos competentes de emitir un juicio al respecto. Porque en la práctica, cuando tú haces planificación urbana, hay una serie de estudios que se piden para hacer planificación urbana. No es que uno diga ya aquí urbano, acá residencial, acá industrial, acá área verde y vamos definiendo los usos de suelo y la capacidad de carga de cada uno, sino que hay que hacer un estudio de peligro. En este caso, de la fragilidad del ambiente dunario, de transporte, la zona costera de tsunami, estudios sísmicos. Hay una serie de estudios que se solicitan y que deben ser incorporados en ese instrumento de planificación territorial que se llama plan regulador o intercomunal o etcétera. Y en la práctica, quien revisa esos informes por ley todavía es difuso, porque en la práctica, y ahí tenemos grandes desafíos, porque por ejemplo, el informe que está dando vueltas, que publicó el año 2012, Servicio Nacional de Geología y Minería, que visibiliza y concretamente la fragilidad del ambiente dunario y la posibilidad de movimientos en masa si se interviene, en rigor no tiene ningún peso, sencillamente es un documento indicativo que no es considerado, no es regla, que sea No es integrado o vinculante. considerado, y eso revela ciertamente que gran parte de las competencias que tenemos en servicios del Estado, donde existen profesionales competentes al respecto, no pueden elaborar documentos que tengan un peso sobre el tema. Y eso pasa con terremotos, eso pasa con tsunamis, eso pasa con volcanes, eso pasa con aluviones, con inundaciones y con una serie de otros procesos peligrosos, sean naturales, socionaturales, tecnológicos, que todavía están en una tierra de nadie. Y ahí claramente yo no pongo en duda que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo prontamente, porque lo viene trabajando hace rato, viene una mejora sustantiva en metodologías, en organismos competentes. Todo esto se vincula también con la nueva CENAPRED, ciertamente el Sistema Nacional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, que era la, entre comillas, antigua ONEMI, que pasó de ser una oficina reducida, ciertamente a un servicio del Estado, donde van a tener un rol más importante en todo lo que es el estudio del riesgo, el manejo de la emergencia, la evacuación, pero en la práctica estamos recién comenzando a echarle carbón a esta maquinaria para que comience a trabajar, y el socavón es una guinda que nos revela ciertamente la urgencia de esta materia. Es una gran señal. Gracias, Marcelo, por acompañarnos el Gracias, día de hoy. Marcelo. Que estés tenga buen muy día. bien, cuídate mucho. Igualmente. Nosotros